Para poder pegar el salto productivo, la Argentina debe poder discernir entre lo urgente, lo importante y lo trascendente. Las palabras de Gustavo Oliverio, coordinador de la Fundación Producir Conservando, quien a continuación en AgroTV analiza la actualidad del sector y nos presenta los desafíos pensando en el largo plazo y para potenciar los ejes productivos, sociales y económicos. Con casi un año transcurrido desde que el nuevo gobierno cambió el panorama para la producción agropecuaria argentina, Gustavo Oliverio analiza el impacto de las medidas para todos los sectores. Yo creo que en todos los planos hoy estamos mirando una perspectiva totalmente distinta de la que tuvimos en los últimos 4 o 5 años en agricultura. Bueno, estamos un poquito hackeados con el tema del tiempo. En ganadería estamos hackeados porque no tenemos novillos y necesitamos los novillos para exportar. Y en lechería estamos también hackeados con un tema de tiempo y con un arrastre de precios que hubo prácticamente en los últimos 2 años que fueron letales para muchas de las producciones lecheras de distintas áreas. Yo creo que hoy la perspectiva de largo plazo, todo el mundo está queriendo mirar un panorama distinto, está queriendo descubrir una posibilidad de crecimiento y de desarrollo para los próximos años y está viendo cuáles son los niveles de competitividad que tiene cada uno en función de uno de los problemas que tenemos, que es el costo argentino que está dado por todavía un marco de cierta inseguridad en las reglas de juego, en lo que hace a la política fiscal o en lo que hace a la infraestructura o en lo que hace a las necesidades de todo lo que es externo a la tranquera. Lo interno a la tranquera, el productor en Argentina, tanto en agricultura como en carne, como en leche, sabe por dónde tiene que caminar y cuáles son las herramientas tecnológicas que tiene. Hoy por hoy, de vuelta, estamos con una perspectiva de largo plazo muy positiva, queriendo ver una expectativa de crecimiento realmente importante y tratando de descubrir cuál va a ser el camino para poder llegar a ese potencial de crecimiento con las limitantes esto de el costo argentino sigue siendo alto y hay que ver cómo solucionarlo. Gustavo, ¿y cuál es la estrategia de crecimiento que está planteando la Fundación Producir Conservando mirando a largo plazo? Desde la Fundación justamente lo que hemos hecho es estar siempre mirando a largo plazo. Allá cuando planteamos en el 2002 la expectativa de crecimiento al 2010 y hablamos de 100 millones de toneladas cuando estábamos en 65, dijimos, bueno, este es el camino a seguir. El camino a seguir es plantear horizontes de largo plazo. En mayo del año que viene vamos a plantear en el nuevo seminario la expectativa de producción en agricultura al 2027, pero con el ánimo de plantear una zanahoria, con el ánimo de decir esto es posible en Argentina, qué tenemos que hacer y en qué temas tenemos que trabajar para poder llegar o para poder aspirar a llegar a eso. Desde la Fundación vamos a seguir trabajando sobre todo lo que tiene que ver con el largo plazo. No porque no nos preocupe el corto plazo, y como te decía recién, nos preocupa el corto plazo, el costo argentino. El costo argentino, todos los argentinos sabemos que tenemos un sobrecosto que está dado por esto que hablábamos de infraestructura, de todo lo que conspira contra nosotros, en última instancia la política fiscal, las reformas fiscales necesarias para un país distinto y demás. Todo eso es corto plazo o corto y mediano. A nosotros nos preocupa el largo. El largo es un cambio estructural en donde hoy, definido por el presidente, es que la Argentina se transforme en un proveedor confiable de alimentos que para llegar a pasar de materia primas a alimentos, ustedes saben lo que es las inversiones o lo que es necesario hacer de inversiones para transformar materias primas en alimentos. No es solamente el complejo oleaginoso, es el resto de los complejos productivos, son las economías regionales, son inversiones muy elevadas que para ponerse en marcha necesitan ver un marco de credibilidad, de estabilidad política, de estabilidad fiscal, de condiciones de crecimiento, de infraestructura, un marco general de país en donde les permita pensar en inversiones a 20, 30, 50 años. Bueno, en la medida que eso empiece a mostrarse, las cosas van a ir ocurriendo y lo que queremos justamente de la Fundación es siempre estar planteando en qué temas tenemos que trabajar para que esto ocurra. Oliverio opina sobre las tecnologías que se están incorporando a la producción agropecuaria para asistir sumando eficiencia a lo largo de todos los procesos productivos. Hoy en la agricultura, todo lo que fue la agricultura de precisión o lo que se llamaba agricultura de precisión o el geoposicionamiento o los mapas de rendimiento y demás, ya es una tecnología por el productor, ya está totalmente adoptado. Está adoptado no en la profundidad de lo que sería deseable, porque en última instancia se genera toda la información, pero todavía no hay proceso de esa información para tomar decisiones. Es decir, la decisión que implica el análisis de los últimos 8 o 10 años de información del campo producida con
todo el monitoreo que hacemos a diario de la siembra, de la cosecha, de las dosis de fertilizantes, de las variables de densidades de plantas, todavía no está procesado, pero está en camino. Es evidente que todo lo que viene con el control de malezas es un avance permanente de nuevas formulaciones, nuevas premezclas, nuevas ideas para poder controlar el tema de malezas resistentes. Todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías en semillas, nuevas tecnologías en autógamas, nuevas tecnologías en soja, vinculado a malezas resistentes, vinculado a mejoras de calidad. Todo eso yo creo que está en camino. En el caso puntual de Estados Unidos, nosotros estamos ahí con un gris puntualmente en lo que tiene que ver con semillas en propiedad intelectual. Estamos demorados en ver cuál es la posición de Argentina respecto a qué vamos a hacer con un proyecto serio, digamos, que reconozca la propiedad intelectual para que todas esas tecnologías vengan a la Argentina y no estén en suspenso como lo están hoy. Hoy están colgadas de un pincel y sin decisiones de participar en función de la poca claridad que tenemos respecto al futuro. Y ahora, a nivel internacional, ¿cuál es la tendencia tecnológica que han adoptado en planteos lecheros para mejorar la eficiencia y ser rentables? En temas lecheros está todo lo que tiene que ver con la estabulación, que en realidad es viejo en Estados Unidos, es viejo, se está haciendo mucho en Australia y se está haciendo mucho en Nueva Zelanda también, toda la intensificación de la lechería llevando a el fenómeno mundial del decrecimiento del número de tambos, de decrecimiento del rodeo lechero, pero de aumento de productividad y aumento de producción global, es un movimiento que se da en todos los países que producen lácteos. En Argentina también se da. Lamentablemente es una realidad. Lo mismo pasó en agricultura, lo mismo pasó con la concentración de los planteos ganaderos. La intensificación en su techo en gran escala tiene que ver con la robótica, es un tema que viene probablemente para los próximos años. En esos países, en esos lugares, y de vuelta, también lo vamos a tener nosotros. Hoy en Argentina estamos con los tambos rotativos. Los tambos más de avanzada son hoy tambos rotativos, estabulados y demás, que están obteniendo resultados productivos espectaculares. Hay socios de la Fundación que están en 36 y pico de promedio de los últimos 2 o 3 años. Todo eso ya llegó al país. Lo que falta es un montón de tecnología que está disponible en el mundo y que de vuelta vamos a ver qué Argentina tenemos con el marco general de las reglas del juego que nos posibilite poder acceder a esas nuevas tecnologías. De vuelta, esto no es algo de 1 o 2 años. El hecho de los cambios de infraestructura, de estar pensando en el cambio de infraestructura a nivel país, de disponer de recursos energéticos como gas, como electricidad y demás en el interior, de tener caminos, de tener ferrocarriles, de tener niveles de educación que permitan que los que van a trabajar en el interior, en el agregado de valor, estén capacitados para poder hacerlo. Eso es un cambio muy profundo que necesita el país, que va a demorar tiempo, pero que tiene que iniciarse. Yo creo que en la medida que se inicia, también se van a iniciar las inversiones. No va a ser algo espectacular, no va a ser algo como se pensaba, que estaban todos en el puerto esperando que asumiera el nuevo gobierno para que todo estaba resuelto. Me parece que los procesos van a ser mucho más lentos, las inversiones van a ser lentas, pero en la medida que eso se haga sobre una base sólida, la perspectiva futura nosotros la vemos muy promisoria. Select Milk Producers es la quinta cooperativa americana y es un modelo de cooperativismo que conecta la producción de leche, lácteos y hasta bioenergía y biofertilizantes. Gustavo Oliverio analiza el modelo que lidera Mike McCloskey, invitado por la Fundación Producir Conservando en 2014, que empezó con 700 vacas en ordeñe y hoy tiene 15.000. Cuando yo lo conocí a McCloskey hace prácticamente 20 años, ya estaba formado esta cooperativa, que hoy es la quinta cooperativa americana. En ese momento la integraban 27 o 28 grandes productores lecheros de Nuevo México, del oeste de Texas, de algún tambo de California creo que tenían. Hubo una definición muy clara de agregar valor, hubo una definición muy clara de ser competitivos, produciendo leche a miles de kilómetros de los grandes centros urbanos, y tomaron decisiones al respecto. De vuelta, el marco de la lechería que ellos tienen desde hace muchos años, independientemente de las fluctuaciones de precios y demás, les dio no solo para crecer en volumen y tener cada vez más productores de mayor calidad, con niveles de extrema calidad en la leche que producen y en el volumen que producen, y fueron desarrollando tecnologías que les permitió, primero con ósmosis inversa, poder trasladar leche a los centros urbanos, después con ósmosis inversa poder separar los distintos componentes de la leche y llegar a hoy producto o la marca que tienen, que es Fairlife, que termina asociándose con Coca-Cola a nivel Estados Unidos y a nivel mundial, en donde tienen toda una línea de productos derivados de lácteos
que fue desarrollada con un espíritu de una cooperativa grande. De vuelta, yo creo que ahí es el enfoque de un país moderno en donde las reglas de juego son de muy largo plazo, en donde con las dificultades del mercado, que las tienen todos los países del mundo, se encaran proyectos de largo plazo, pero están sostenidos por un marco regulatorio y por una condición de mercado y condiciones generales del negocio en donde les permite soñar y a la vez invertir y reinvertir y reinvertir y obtener los resultados que están teniendo. Y conociendo bien de cerca el modelo Farox, ¿cómo comunican a la sociedad el trabajo que diariamente hace el productor en el campo? Se dieron cuenta de que si con todo este tema de la sustentabilidad y del escepticismo del consumidor respecto a que la leche, digamos, no es que uno abre la heladera y ahí está la leche, sino el saber de dónde viene y con qué trazabilidad y con qué buenas prácticas. Y ellos desarrollaron todo un modelo de comunicación en el campo con sistemas demostrativos que iniciaron con el tema lácteo, pero hoy lo tienen llevado al tema cerdos, lo tienen llevado al tema avicultura, lo tienen llevado al tema de agricultura misma, mostrar lo que es la agricultura sustentable desde el punto de vista de la educación del consumidor. Están sobre la Interstate 65, que es Chicago-Indianápolis, que es un paso de gente, y hoy están con 500.000 visitantes por año, esperando tener muchos más en los próximos años. Bueno, es una estrategia de comunicación en donde llevan la realidad de lo que se hace bien en el campo, en la producción primaria, hasta el agregado de valor, y para que el consumidor de alguna forma esté informado y sepa lo que está consumiendo y sepa la calidad de lo que está consumiendo de ahí para atrás, digamos. Oliverio opina sobre las fortalezas y debilidades de Argentina para adaptar ese modelo de producción integral del campo a la góndola. Es muy sencillo, es mostrar sencillamente lo que se hace bien, corregir lo que se hace mal. Ellos también hacen cosas mal y las han corregido en el tiempo. Es una decisión estratégica que tenemos que tomar en algún momento en Argentina. Lo que a mí me parece hoy es que tenemos muchas decisiones estratégicas atrasadas que tomar, que tienen que ver, lo hablábamos recién, con propiedad intelectual, que tienen que ver con incentivos y con necesidades de bajar el costo argentino, que tienen que ver con el marco general del negocio para poder plantear el negocio de largo plazo. Cuando eso lo podamos hacer, lo gestionemos desde lo público y desde lo privado, podremos empezar a pensar, che, ahora ocupémonos de la comunicación con el consumidor. Yo soy un convencido, y esto lo hemos discutido mucho en la Fundación, que es mucho más efectivo pensar en que la comunicación con el consumidor la haga el productor de alimentos y no el productor de materias primas. El productor de alimentos está linkeado a través del supermercado o a través de los mayoristas directamente con el consumidor y tiene muchas más posibilidades de llegada. Bueno, lo que hay que tratar de linkear es toda la cadena, desde la producción primaria, los procesadores de alimentos con el consumidor, y ver una estrategia de comunicación. Esto no lo puede hacer el productor de materia prima solo. O sea, aquel que produce maíz, aquel que produce leche, aquel que produce cerdos, es muy difícil que se comunique con el poblador urbano de grandes centros urbanos que está muy desconectado de la realidad. Lo pueden hacer mucho más las compañías de alimentos. El hecho, por ejemplo, de lo que hizo en su momento McDonald's en Estados Unidos con ese corto de agradecimiento a los productores lecheros por el esfuerzo de todos los días, que se traducía en productos lácteos que McDonald's le llevaba al consumidor, mostrando, entre comillas, la nobleza del productor lechero americano. Creo que es el reflejo de un programa de comunicación integral, pero que parte de una punta y llega al consumidor, pero donde el que está en el medio es el que transmite las bondades para las dos puntas.